Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús y bienvenidos a Consulta Pastoral. Y comenzamos con la primera pregunta. Así que ahí vamos a invitar a nuestra madre hermana Reina para que pueda poner la pregunta en pantalla completa. Muy bien, y ahí tenemos la primera pregunta en pantalla completa. Muy bien, esta pregunta fue la última pregunta que digamos, quedó el día de antes de ayer, ¿no? Que quedó antes de ayer, donde hablamos acerca de, aquí podemos leer, ¿quién se apareció a Saúl? ¿No? ¿Un demonio? ¿Es cierto? ¿O Dios permitió que fuera el profeta Samuel? ¿Es cierto? ¿Un demonio? ¿O Dios permitió que fuera el profeta Samuel? Muy bien, vamos a responder entonces. Hace mucho tiempo yo di una enseñanza, estaba enseñando acerca de, digamos, acerca del libro de Samuel y comencé a enseñar las posturas, porque literalmente la Biblia no explica, la Biblia no dice, digamos, y fue un demonio que se disfrazó de Samuel, no dice eso, ni tampoco dice, y verdaderamente permitió Dios que fuera el profeta Samuel quien saliera a conversar con, digamos, que saliera a conversar con el profeta. O sea, no dice, ¿es cierto? Entonces, definitivamente, yo en aquel momento lo que pude hacer es enseñar, ¿no? Enseñar las posturas que hay. Algunos, por ejemplo, ya que la Biblia no dice literalmente si fue un demonio o si fue el profeta Samuel, solo cuenta la historia. Pero hay posturas, ¿no? Hay posturas. Una postura, que es la de la gran mayoría, es que no fue el profeta, fue un espíritu, fue un demonio, ¿no es cierto? Que lógicamente se disfrazó del profeta Samuel. Y otra minoría, entre ellas también teólogos, es que Dios permitió, ¿no es cierto? Que Dios permitió que fuera el profeta Samuel, ¿no es cierto? Ahora, de aquel tiempo que di aquella enseñanza donde presenté las posturas, ¿no? Y hablé, leyendo a través de los años, he podido notar algunas cosas, he podido ver algunas cosas a través del tiempo. Y hoy quisiera compartirlo con ustedes. Entonces, vamos a leer aquí la pregunta nuevamente, la tenemos ahora aquí, ya lo leímos ya a pantalla grande. Dice aquí, ¿quién se apareció a Saúl? ¿Fue un demonio o fue el profeta Samuel? ¿No? ¿Quién fue? Vamos a ver esta verdad primeramente, vamos a leerlo en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 28, vamos para allá, me parece que es Primera de Samuel, a ver, 28. A ver, vamos por acá. Muy bien. Sí, Primera de Samuel 28:3. Aquí, por ejemplo, vemos cómo Saúl, al ver de que Dios no le respondía ni le hablaba, ¿no es cierto? Se fue a la adivina de Endor, ¿no? Samuel ya había muerto. Y dice que él, temiendo, dice que Saúl primeramente consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni tampoco por el Urim Tumim, ni tampoco por profetas, ¿no? Entonces, lo que Saúl hizo fue decirle a sus criados que le busquen a una mujer que tenga, y esta es la palabra clave que hablaré al final, ya que aquí está encerrada la respuesta. No se ve, no se ve en este momento, pero aquí está encerrada la respuesta. Entonces, Saúl dijo a sus criados que le busquen a una mujer, ¿no? A una hechicera, a una adivina que tenga espíritu de adivinación, para que por medio de ese espíritu de adivinación pueda él, Saúl, encontrar una respuesta. Para esto, Saúl se disfrazó como rey. Se disfrazó como rey porque ya Saúl había puesto una pena de muerte y había echado fuera a las adivinas. Entonces él, digamos, se disfrazó para poder quebrantar la misma ley que él había puesto y que nadie se diese cuenta que él era el rey.
¿no es cierto? Y vino la mujer de noche y le dijo Saúl, le dijo a la adivina de Endor, yo te ruego que me adivines por el espíritu, nuevamente repite, o sea, no le dijo adivíname porque tú eres adivina, no, le dijo adivíname por medio del espíritu de adivinación. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿no? Dice, y le dijo Saúl a la mujer, y que me hagas subir, ¿no? A quien yo te dijere. Hay personas que a veces dicen, no, pero ahí está la respuesta, porque los que son del enemigo están en el infierno abajo, y los que son de Dios se van al cielo. Pero aquí en el Antiguo Testamento, tanto buenos y malos, ¿no es cierto?, iban al Hades, y el Hades estaba separado por una gran cima. El Hades estaba en el centro de la tierra, buenos por un lado, seno de Abraham, y malos por el otro lado, el lugar de tormento. Así que no es que porque diga hazme subir y estaba abajo, entonces era malo. No, buenos y malos estaban en el centro de la tierra. Muy bien. Entonces dice que, dice la palabra de Dios, que la mujer tuvo miedo, ¿no es cierto? Porque dijo, no, aquí el rey ha prohibido y tú quieres que yo consulte, y aquí el rey ha perseguido y echado fuera a los adivinos. Pero él le dice, ¿no? Entonces Saúl le juró, disfrazado él, le juró por Jehová. Interesante, ¿no? Porque Jehová en la ley prohíbe consultar a los muertos, prohíbe consultar por medio de brujos. Pero él usa el nombre de Jehová para decir, te juro por Jehová, ¿no? Vive Jehová, que no te pasará nada. Ese Saúl, ¿no? Ese Saúl de verdad simboliza a ese tipo de creyentes que a veces, hermano, se han corrompido tanto y están en las iglesias haciendo lo malo, con una doble vida de lo peor, pero siguen hablando de Dios y siguen hasta poniendo, ¿cuántos dicen amén? ¿No? Y no logran ver que están mal. Muy bien. Entonces la mujer, al ver de que esa persona disfrazada le dijo, tranquila, yo no te voy a echar, ¿no es cierto? Le dijo, ¿a quién quieres que te haga venir? Y él respondió, hazme venir al profeta Samuel. Entonces, y dice la Biblia, y viendo la mujer a Samuel, ¿no? Parece que ya comenzó ella a hacer sus artilugios, y ella logró ver a Samuel. Ella clamó en alta voz, como que se asombró, gritó, ¿no? Se asustó, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Entonces, aquí podemos ver que cuando esta hechicera comenzó aparentemente a hacer venir a Samuel, ella no esperaba que sea algo tan real. Y cuando vio que venía una figura, aparentemente el profeta Samuel, ella se asustó, ¿no? Eso habla que también ella era media charlatana, no estaba acostumbrada a ver estas realidades. Y que cuando hablamos de brujos, también hablamos de brujos charlatanes, ¿no? Pero hay algunos que sí tienen algunos poderes por el enemigo. Y parece de que esa figura de Samuel le dijo a la mujer, ¿no? Él es Saúl, el rey Saúl, porque inmediatamente que la hechicera vio la figura de Samuel, dice que le dijo al rey Saúl, ¿no? ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl, ¿no? Y el rey Saúl le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y le dijo, he visto figuras que suben, ¿no? Él le dijo cuál es su forma, y ella le dijo, he visto a un hombre anciano que viene cubierto de un manto, y Saúl entendió que era Samuel, y se humilló rostro en tierra e hizo gran reverencia, ¿no? Esa figura de Samuel, porque la Biblia no dice que era Samuel, esa figura de Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, ¿no es cierto? Porque Dios se ha apartado de mí y no me responde. Entonces Samuel le dijo, estoy contando la historia para que usted vea, ¿no es cierto?, de que la Biblia cuenta la historia, pero la Biblia no dice, ¿no?, ya que era un demonio el que le habló, ni tampoco dice, ya que Dios permitió que fuera el profeta Samuel. No dice, o sea, no, la Biblia no da respuesta. Pero yo encontré un versículo que luego le voy a decir donde sí nos da la respuesta, pero no está así claramente. Así que presten atención, por favor. Entonces Samuel le dijo, ¿no? ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Le estaba hablando esa figura. Entonces le comenzó a decir, Jehová ha hecho como dijo, ¿no? Y le ha dado tu reino a David porque tú no obedeciste, tú no cumpliste.
y Jehová entregará a Israel, y aquí le dice, ¿no? Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. O sea, lo que tú temes va a pasar. Los filisteos te van a ganar, ¿no? Y no solamente eso, sino que mañana vas a morir y estarás conmigo. Aquí es importante que entendamos algo. Muchos de repente dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Si fuera un demonio, se entiende, porque Saúl estaba recontra mal. Saúl estaba ahí, hermano, hasta endemoniado. Y estaba, hermano, en una desobediencia grado prevaricato, ¿no? Te recomiendo, en el YouTube tengo una enseñanza, o son dos, donde hablo de las realidades del prevaricato, qué es el prevaricato en la Biblia y las características del prevaricato. Te recomiendo esa enseñanza. Entonces, no todo, digamos, hay tipos de pecado: pecado por yerro, pecado deliberado, ¿no es cierto? Prevaricato, que es iniquidad, que es rebelión. Bueno, entonces, Saúl estaba en prevaricato. Entonces, si este fuera realmente Samuel, ¿cómo el profeta Samuel le va a decir a un endemoniado, mañana vas a morir y vas a estar conmigo? Entonces, está difícil, ¿no? Está difícil. Pero si fuera un demonio, como que sí, más o menos, podemos saber de que se entiende, porque Saúl estaba totalmente corrompido y mal. Eso también es una señal buena. Digamos que como que nos dice más o menos qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, entonces aquí ya Saúl entendió que iba a morir, y bueno, ya la historia. Entonces la pregunta que nos hace nuestra líder Miriam Cardeña es: ¿quién se apareció a Saúl? ¿Fue un demonio? ¿No es cierto? ¿O fue el profeta Samuel que Dios permitió? Bueno, ella pregunta eso porque son dos posturas, que un día las enseñé yo. Son dos posturas. Pero yo quiero compartirles a ustedes un versículo que nos da luz acerca de quién fue. Y está en el verso 7. ¿No? Me parece. Sí. Está en el verso 7. Dice la Biblia: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Esta palabra, espero que se vea, si no, créame. Ahí podemos ver ahí esa palabra adivinación, ¿no? Hay una flechita, ajá, hay una flechita, y que es del hebreo op, ¿no? Voy a hacerle caso a mi hijita Perlita, que me dice que lo agrande, ¿no? Vamos a ver si lo puedo agrandar por aquí. Parece que no pude. Lo que pasa es que si lo agrando son varios versículos que van a ser de la misma forma, y me va a robar el tiempo que quiero mostrarle. Pero bueno, espero que se vea, ¿no? Al menos de lejos, pero que se vea. Ahí dice, adivinación. Usted lo puede buscar. Usted puede buscar porque le estoy dando la palabra griega, ¿no es cierto? Ahí está, adivinación, del hebreo op. Esa palabra op significa espíritu familiar. Espíritu familiar. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer aquí? Que Saúl le dijo: búsquenme una bruja para consultarle a un espíritu familiar. Esa palabra espíritu familiar es algo que en las Biblias que tenemos en español, difícilmente vamos a encontrarlas. Pero tenemos que entender que las Biblias en español son traducciones de la Biblia en inglés, llamada la King James, ¿no? Hubieron Biblias que fueron traducidas, ¿no es cierto?, al griego, ¿no es cierto?, al latín. Cada una de ellas iban siendo traducidas a través de los años, ¿no? Griego, al latín, ¿no? Luego con Martín Lutero al alemán, ¿no es cierto? Luego ya con los protestantes, ¿no? Wycliffe entre ellos, ¿no es cierto?, al inglés, ¿no es cierto? Y luego vino la King James. De la King James viene ya
la Biblia del Oso y luego Reina Valera, que son las Biblias que tenemos en español. Entonces, en las versiones que tenemos en español, no encontramos esa palabra espíritu familiar, ¿no? Pero cuando nosotros nos vamos a la King James, por eso qué importante es, y yo me estoy animando, hermanos, qué importante es que los pastores estudiemos también inglés, porque si estudiamos inglés, podemos irnos a una fuente, a una traducción más anterior a la que tenemos, que es en español, de donde vienen las que tenemos, que es la Biblia King James, que es más fiel que muchas traducciones en español, incluyendo la Reina Valera del 60. Entonces, en la Reina Valera del 60, en la King James, ahí estos versículos que yo menciono, o que voy a enseñar de repente en breve, ya no dice ya evocar muertos, ya no dice ya adivinación, sino dice que evocan, ¿no? O que buscan a espíritus familiares. ¿Qué es un espíritu familiar? Un espíritu familiar son espíritus, ¿no? Espíritus, llámale si quiere demonios, ¿no es cierto? Que digamos, ¿cómo decirlo? Habitan primeramente en cada persona. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que cuando una persona viene a Cristo es como una casa que está llena de demonios, pero al escuchar la palabra, esa casa, esos espíritus salen fuera y esa casa queda barrida y queda limpia? Barrida y limpia, pero desocupada. Si la persona solamente va a la iglesia, escucha la palabra, pero no se rinde de todo su corazón, Cristo no entra. Aunque escuchó la palabra, fue alumbrada, pero Cristo no entra. Y al Cristo no entrar, entonces dice la Biblia que el espíritu que salió busca a 7 espíritus más fuertes que él para volver a entrar a esa casa. Espíritus familiares son demonios que están siempre mirando a cada persona y solamente se alejan cuando esa persona viene a Cristo. Espíritus familiares son espíritus que a veces están de familia en familia, así como cuando Dios dice de que Él tiene misericordia por millares, pero Él busca el arrepentimiento de las personas, y si no se arrepienten, dice la Biblia, que esa iniquidad corre de generación en generación, y si no pasa nada hasta la 4ª generación, dice la Biblia que muchas veces el Señor destruye, ¿no es cierto? Destruye. Entonces, ¿qué es lo que intento enseñar, hermano? Que espíritus familiares en la Biblia, ¿no es cierto?, como mencionados aquí, son espíritus que a veces habitan en las familias inconversas, donde Dios no ha entrado. Habitan, hermano, en las personas inconversas. Por eso, que cuando alguien dice, quiero hablar con mi abuelo, quiero hablar con mi padre que ha muerto, quiero hablar con ese familiar que ha muerto, y buscan a un adivino, a un medium, ¿qué es lo que pasa? Que aparecen esos espíritus familiares que han vivido dentro de esas personas, o que han vivido, ¿no es cierto?, con los abuelos, luego mueren los abuelos, luego con los hijos, luego con los nietos, ¿no?, hasta que alguno se arrepienta y rompa esa iniquidad. Y cuando alguien consulta a los adivinos, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que, digamos, no es que salga el abuelo, ya sea del infierno o del cielo, porque eso no puede pasar, sino que el espíritu familiar que vivía en el abuelo, el espíritu asignado en esa familia, aunque no lo creas, todo eso existe, así como hay líderes que tienen células, coordinadores que tienen zonas, encargados de anexo que tienen iglesias en otros lados, pastores de congregaciones, el diablo también es ordenado. El diablo también, hermano, por ejemplo, pone ya esa familia, no permita que venga Cristo, y le asigna un espíritu familiar. Ese espíritu familiar conoce dónde guardó el abuelo la plata, conoce cómo es la abuela, conoce cómo de repente el papá se comporta, conoce todo, de tal manera que cuando de repente el abuelo murió y alguien va a un brujo o a un medium, ¿no es cierto?, y dice, a ver, el abuelo, ¿dónde escondió la plata? ¿No? Entonces, ese espíritu familiar, ¿no es cierto?, que estaba en el abuelo y que estaba asignado a esa familia, lo conoce todo y vio cuando el abuelo guardó la plata en el jardín. Entonces él se hace pasar por el abuelo
Y dice, no, sí, hijita, mira, gracias por hablar conmigo, ¿no es cierto? Yo he guardado la plata en, digamos, en el jardín. Y los brujos, ¿no es cierto? Y los brujos, ¿no? Los mediums, ¿qué es lo que hacen? Dicen, he escuchado que dice tu abuelo que ha guardado la plata en el jardín. Y cuando van al jardín encuentran la plata. Pero no es que fue el abuelo, fue, según la Biblia, esta palabra, ¿no? Vamos a verlo aquí. Esta palabra del hebreo op, que significa espíritu familiar. Mira, yo tenía cable, ¿no? Ya en este momento ya no tengo cable, pero hace un par de año y medio atrás, un par de años yo tenía cable, y en el cable había un programa, no te lo estoy recomendando, no lo busques, por favor, pero es de una estadounidense, una gordita, y que ella, su profesión es hablar con los muertos. Y un día vi, ¿qué está pasando, Padre Santo? Dije, porque esta gordita, por ejemplo, entraba a una tienda y la chica le estaba atendiendo y esta medium la quedaba mirando, y cuando la quedaba mirando le decía, tu mamá ha fallecido, ¿no? Y la chica se queda sorprendida. Ay, señora, ¿y usted cómo sabe? Me está hablando en este momento y me está diciendo que te gustan los girasoles amarillos, ¿no? No sé si hay girasoles de otros colores. Bueno, no sé si, o bueno, que te gustan los girasoles. Y me dicen que te gusta la chanfainita, ¿no? Ah, con canchita. Y las personas, hermanos, así en cámara abierta, en vivo, se ponían a llorar. Ay, ¿cómo sabes? Está acá, está que me lo dice tu mamá. Y tu mamá me dice, ¿te acuerdas ese día cuando te llevé a la playa y casi te ahogas? Ay, sí, sí, es verdad. Ya, bueno, eso hace que la gente piense, de que existen mediums que pueden hablar con los muertos y que los muertos caminan, pero no. Según la Biblia del hebreo op, son espíritus familiares, espíritus que viven dentro de las personas inconversas, hasta que vengan a Cristo y ellas se alejan y se quedan ahí nomás afuera mirando, esperando cómo volver a entrar. Ahora, y también son espíritus que viven, ¿no? Espíritus familiares que buscan conocerlo todo para que estén al servicio de los brujos o los mediums, ¿no es cierto? Para poder responder y llevar a la gente a la brujería y a la hechicería, ¿no? Y bueno, de repente tú te preguntarás, ¿existen más versículos que hablen de los espíritus familiares? Mira, permíteme darte uno. Vamos a Levítico 19. Levítico 19, a ver, acerca de los espíritus familiares. Levítico 19, Padre Santo. Muy bien. Levítico 19 dijimos, ¿no? Muy bien, vamos ahora al verso, a ver, por acá. Acá está. Levítico 19, 31. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Levítico 19, 31. Dice es una ley, dice, no te vuelvas a los encantadores, ni a los adivinos, dice, ¿no? No los consultes contaminando con ellos. O sea, no consultes a los muertos a través de ellos. Busca este versículo en la King James. De repente tú me dirás, pastor, pero yo no sé gringo. Yo no sé gringo, pastor, yo no sé hablar en English. Pero mira, haz lo que yo hago. Cuando yo quiero irme a la fuente y hay de repente algo que estudiar en inglés, ¿no es cierto? Yo lo copio lo que dice la Biblia, lo copio y lo transcribo en traductor de Google, ¿no? Digamos, de inglés a español. Y cuando tú ves este versículo, ¿no? Como dice, por ejemplo, en la versión inglés, que es en la versión King James, que es más correcta, es la fuente donde vinieron las versiones en español, ¿no es cierto? Ahí dice de la siguiente manera, no os volváis a los op. ¿Qué es op? Ahí dice, no os volváis a los espíritus familiares. Así dice, no os volváis a los espíritus familiares.
ni a los adivinos, no consultes a los espíritus familiares, porque te harán creer que es tu papá, que es tu mamá, que es tu abuelo, pero no son ellos. No es que se salió de la tumba, no es que salió del cielo, no es que vino del infierno, no, son espíritus familiares. ¿Ah? Que lo que buscan es comunicación con los vivos a través, aquí le llama, esta palabra encantadores aquí es la palabra hebrea op. Otro texto que también podemos ver está en Levítico capítulo 20, verso 6. Levítico 26. Levítico 26. También podemos encontrar esto en otros versos más. Te estoy compartiendo un par de versículos nada más. En Levítico 26, por ejemplo, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro de tal persona y lo cortaré de entre el pueblo. Pero cuando vemos esta versión en el español, la vemos en la King James, ¿no es cierto? Dice la Biblia, y la persona que atendiere a op, cuando hablamos de op, es la palabra hebrea o B grande, la puedes buscar, o B grande, ¿no es cierto? Es la palabra hebrea op, que significa en el español, y la persona que atendiere, que fuera a buscar, a escuchar a espíritus familiares a través de los médiums, brujos o encantadores. Entonces hay espíritus familiares, demonios que se hacen pasar, ¿no es cierto?, por la persona y que están siempre observando, apuntando. Ellos saben qué te gusta, qué le gusta, para luego hacerse pasar por ti. ¿No es cierto? Cuando alguien se quiera meter en este asunto de la brujería. Otro versículo que también podemos ver es en el verso 27 también. Y aquí nos quedamos, hermanos, porque si no, se nos va todo el tiempo. Acá está. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, ¿ve? O sea, no es correcto hablar con muertos, porque al final el muerto no te va a responder, no se va a salir del cielo ni del infierno. Quien te va a responder son espíritus familiares que apuntan todo, que saben lo que te gusta, que saben si te gustan películas de terror, películas románticas, cuál es tu color favorito, que saben, por ejemplo, qué cosa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, quiero hablar con mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Ya, y para poner a prueba al medium le dicen, ¿no? A ver, a mi abuelo dile, abuelo, ¿cuál es tu profesión? Para saber quién es, ¿no? Y el abuelo dice, por ejemplo, ¿no? Hijo, ¿qué no sabes? ¿No sabes que tu abuelo era ingeniero? ¿No? Y el medium dicen que es ingeniero. Y la persona se queda con la boca abierta, ¿no? Porque dicen, este sí es mi abuelo, ¿cómo sabía la medium? Pero escúchame bien, no es tu abuelo, o tu abuelo está en el cielo si era cristiano, o está en un lugar de condenación si no lo era. Era un espíritu familiar, ¿no es cierto? Que todo lo apunta, que son como asignados a cada familia. Por eso qué importante es que cada familia ore, qué importante es que cada familia rompa lazos de brujería, idolatría, y la familia entera busque a Dios, y la familia entera, hermano, dé lo mejor para Dios. Qué importante es eso, mi querido hermano. Y el hombre o la mujer que evocare, esta palabra evocar es la palabra hebrea on. Ahora, yo me estoy yendo a los originales. En este caso, el original hebreo, ¿no es cierto? El original hebreo. Yo te he recomendado que tengas una Biblia de estudio, ¿no? Una concordancia Strong. La puedes encontrar en nuestra librería cristiana y ahí busca la palabra on en el hebreo y te va a salir espíritu familiares, ¿no? Hay hermanos que dicen, pastor, estoy tratando de buscar también la versión que usted me recomienda, la TLA, la traducción del lenguaje actual. Pero no te preocupes, si no encuentras la TLA, hay una versión muy buena que te recomiendo, que es la traducción, la nueva traducción viviente, me parece, la NTV chica, NTV, que es la nueva traducción viviente. La puedes encontrar también en nuestra librería. Muy buena si no encuentras la TLA, la NTV. Bueno, seguimos. Entonces, esta palabra evocar, aquí es la palabra op, que habla de espíritus,
¿no es cierto?, de espíritus, ¿cómo dijimos? Espíritus familiares. Volvamos por favor aquí a el versículo que dijimos. Y aquí está entonces la respuesta a la pregunta de nuestra líder Miriam. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de Op, o sea, que sea bruja y tenga el poder de poder hablar con un Op, espíritu familiar. Entonces, ¿con quién habló? A la pregunta de nuestra líder Miriam, ¿con quién habló? ¿Quién se le apareció a Saúl? ¿Un demonio o se le apareció Samuel? Por lo que yo veo, por lo que yo noto, ¿no?, en este tiempo, ¿no?, al margen de estas dos posturas que en algún momento las he enseñado, por lo que yo veo, se le apareció un espíritu familiar, un demonio, un espíritu familiar, ¿no es cierto? Y es por eso que luego le dijo, ¿no? Mañana vas a morir y estarás conmigo, ¿no? O sea, no en el lado de los justos, el seno de Abraham, sino en el lado de los que están en condenación. No porque ahí estén los demonios, sino porque ahí también tienen como fin, ¿no?, en algún momento cuando sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre, los demonios. Muy bien, entonces esa es la respuesta de nuestra hermana y bueno, ya hablaré ya, porque hay más versículos que hablan de los espíritus familiares. Ya voy a hablar conforme ustedes me pregunten qué otros versículos, pastor, voy a enseñar más acerca de los espíritus familiares. A ver, permítame ver a ver quiénes están conectados el día de hoy. Padre Santo, ¿qué está pasando? Muy bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, a muchos hermanos que están conectados y yo les quiero animar con todo mi corazón que puedan conectarse y que puedan hacer sus preguntas. Muy bien, entonces vamos ahora a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien, y ahí vemos la pregunta que la hace nuestra amada hermana María del Pilar Vélez, que le mando muchos saludos, ¿no?, a la matriarca de los Barreto. Muy bien, ahí mi hermana María del Pilar Vélez pregunta: mi pastor, una pregunta, ¿cada generación de cuántos años se componen, ¿no?, o más o menos un cálculo? Bueno, por ejemplo, vamos en este momento, le voy a responder a mi hermana según lo que dice la Biblia y le voy a añadir según lo que dice la ciencia, ¿ya? Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí lo que es una generación, ¿no? Bueno, por ejemplo, pongamos acá primero 100 años. Pero luego de eso ya no son 100 años, sino 50 años. Pero luego ya son 30 años. Luego son 10 años, ¿no? Y luego es un año. Muy bien. ¿Se ve el 1? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, para responderle a mi querida hermana, según la Biblia, muy bien, ahí está. Según la Biblia, cada generación es más o menos cada 100 años. Al principio Dios le dijo, por ejemplo, hablando de las generaciones y de la vida del hombre, le dijo 120 años será la vida del hombre. Luego habló en el libro de Salmos, ¿no?, acerca de que los hombres vivirán 60, 70, 80, 90, los más robustos, casi 100 años. Entonces la vida una generación es más o menos 100 años, ¿no? No es de que viva 100 años, sino cada 100 años es una generación, según la Biblia. Pero la ciencia luego ya nos habla que según la tecnología,
por el cambio que hay de tecnología, cada cierto tiempo, las generaciones cambian cada 50 años. Por eso que, por ejemplo, 1500 era una cosa, 1600 otra generación, 1700 otra generación, 1800, 1900 otra generación, pero a partir de los 1950 todo cambió, porque ya estaba ya las señales, el televisor, el teléfono, no como lo conocemos hoy, pero sí los abuelitos, ¿no? Empezó a hacerse las invenciones y fue en el sentido tecnológico de la ciencia otra generación, pero no esperó que acabe el 2000, sino desde el 1950 cambió el rumbo la generación. Pero luego, a partir del 1950, ya hermano, comenzó 60, 70, 80 y 80, 90, hermano. En el 1980 ya todo se revolucionó y la ciencia dijo de que ya el cambio es ya no cada 100 años ni cada 50, sino cada 30 años. Pero en el año 1990 hubo otro cambio, de tal manera que antes de repente era un tipo de cosa que teníamos y luego otro invento. Y cada 10 años comenzó a remodelarse todo según la ciencia. Pero ahora estamos en los tiempos donde es, espero que se vea ahí, donde es debajo del 10 cada año. Cada año. E inclusive se está diciendo cada medio año ya. Cada medio año. No estoy diciendo que una generación cambie cada año. Lo que estoy diciendo es que según la Biblia es más o menos cada 100 años. Pero ahora, según la ciencia, hay generaciones en cuestión al entendimiento y a la tecnología, ¿no? Es por eso de que usted ve, por ejemplo, a un niño de antes es muy diferente a un niño de ahora. Usted ve a un adulto, ¿no? Le cuesta, por ejemplo, las cosas tecnológicas y usted ve a un niño, se entra, pero como Pedro en su casa. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ya no necesita que sea cada 100 años, son cambios generacionales, tecnológicos a modo de la ciencia, y se dice que ahora es cada año. Por eso, hermano, el celular que hoy tienes, el otro año es obsoleto, ya no sirve, ya no tiene lo nuevo, ¿no? El televisor que hoy tienes, el otro año ya no tiene el nuevo invento, lo nuevo que se está haciendo, las nuevas aplicaciones, ¿no es cierto? Y cada año ahora cambia todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente lo que puedo responder a mi hermana, ¿no? Según la Biblia, cada 100 años es una generación, pero según la ciencia, en el área, en un contexto de tecnología, ahora es cada año. Cada año, mi querido hermano, cada año, todo cambia, ¿no es cierto? Todo cambia. Bueno, seguimos entonces, hermanos, seguimos. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien, y ahí nuestro amado hermano David Nizama nos pone la siguiente pregunta. Mi pastor, ¿el alma tiene forma? Ejemplo, nuestra apariencia. Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Tiene forma el alma o solamente es algo espurio? ¿No es cierto? Es algo así, digamos, sin ningún tipo de apariencia. ¿Cómo tiene apariencia el alma? Y pone él como ejemplo. ¿Se parece a la realidad física? Bueno, quiero responderle que aparentemente sí. El alma tiene aparentemente una apariencia como la nuestra físicamente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a verlo. Vamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Muy bien, a ver ahora. Muy bien, acá está. Lucas capítulo 16. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la historia que el Señor habla acerca del mendigo y el Lázaro, el rico y Lázaro, que era mendigo, dice que los dos mueren, ¿no es cierto? Y dice, aconteció que murió el mendigo, ¿no? Aparentemente su apariencia física se quedó en la tumba y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que era un lugar donde estaba
un lugar de disfrute y de espera, donde iban los justos, ¿no? Pero murió también el rico y fue sepultado, ¿no? Pero él dice que apareció en el Hades, pero en el Hades, en el lugar de tormento. Eso ya lo he enseñado. Te invito también a buscar este tipo de enseñanza, donde yo hablo, por ejemplo, me parece que hablé, por ejemplo, vida debajo de la tierra, ¿no? Hay una enseñanza que yo di que se llama vida debajo de la tierra, donde hablo de que hay niveles de vida debajo de la tierra, entre ellos el Hades, donde habían buenos, donde habían malos. Cuando Cristo vino se llevó a los buenos, ¿no? Quedaron los malos en el centro de la tierra. Luego está el abismo con los demonios. Luego el Tártarus, donde están los ángeles caídos de Génesis capítulo 6. Bueno, te recomiendo que puedas visitar nuestro canal de YouTube. Entonces, dice la Biblia que en el Hades, donde estaba el rico, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. Pregunta, ¿cómo sabía el rico que él era Abraham? ¿Acaso Abraham vivió en su tiempo? ¿Acaso tenían los judíos en aquel tiempo fotos de Abraham? No, eso me habla a mí que en el mundo espiritual, no en el mundo físico, humano, material, sino en el mundo espiritual hay un reconocimiento sobrenatural. Esto pasó también con Pedro, cuando dice que Jesús se transfiguró, ¿no? Cuando dice la palabra que Jesús se transfiguró y apareció Moisés y Elías, aparecieron al costado, y Pedro, sin que se los presenten y le digan a Pedro quién es, dijo, bueno es para nosotros, Señor, estar aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. ¿Cómo sabía Pedro que era Moisés y Elías? Es que el lugar cambió a un ambiente sobrenatural, y aparentemente en el mundo físico humano necesitamos que nos presenten, pero en el mundo espiritual hay un reconocimiento sobrenatural. Y esto fue lo que pasó aquí con el rico, que en el mundo espiritual, ¿no es cierto?, reconocía que él era Abraham. Pero mira lo interesante, para responder a mi amado hermano David el Nizama. Dice, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y vio también a Lázaro en su seno, ¿no? Pregunta, si ya Lázaro había muerto, el mendigo, ya Lázaro había muerto, ¿no? El mendigo. Y Lázaro, sabemos de que Lázaro era, aparte era mendigo, era también paralítico. Era paralítico, no podía caminar, lo ponían a la puerta, era mendigo, ¿es cierto? Lleno de llagas, ¿no? Ahora, pregunta, si Lázaro ya había muerto, perdón, el mendigo, no Lázaro, ya había muerto, su apariencia quedó en la tumba, ¿cómo el rico lo reconoció si solamente ahí estaba su alma? ¿Cómo lo reconoció? Si era su alma. Indudablemente, el alma tiene una apariencia similar a la del cuerpo, aparentemente, según la Biblia. Según la Biblia. Si no, no hay otra explicación. ¿No es cierto? Está ahí el alma, murió el rico, el alma del rico, en un lado de tormento, ¿no? Y al frente estaba Lázaro en un lado de, digamos, de que todo estaba bien, en el seno de Abraham, en un lugar de consuelo. Y dice que el rico, viendo a Lázaro, ¿cómo lo reconoció? Si no estaban con su cuerpo estaba en la tumba. Ah, es que aparentemente el alma tiene una apariencia similar a la del cuerpo. Entonces, esa es la respuesta que le damos a nuestro amado siervo de Dios, David el Nizama. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. ¿Listos? ¿Listo? Muy bien. Nuestra amada predicadora Elsa Barreto nos hace otra pregunta que dice aquí, mi pastor, ponerle disfraz a un niño el 31 de octubre es pecado. Quiero que se entienda de que ellos hacen preguntas a veces para poder tener versículos que responder, ¿no? O para poder, digamos, recibir el entendimiento ministerial. O sea, cómo lo entiende el ministro, para recibir el entendimiento ministerial y de esa forma ellos puedan explicar también a sus familiares, ¿no? O
responderle también a otra persona. Cuando alguien hace una pregunta, no es porque esa persona quiera hacerlo, ¿no? Es como nuestro amado siervo, nuestro amado hermano también, Diego González. Hace un tiempo atrás hizo una pregunta: ¿puede un cristiano tatuarse? Y no es porque él quería tatuarse, es porque él necesita, ¿no es cierto?, saber cómo responder o saber o poder entender eso, y para eso pregunta, para recibir, ¿no?, el bagaje o el entendimiento ministerial. Entonces ya él tiene también herramientas de cómo responder. Entonces no lo vayan a tomar a mal alguno, que seguro que la predicadora quiere. No, no es por eso. No, por eso siempre sea sincero para preguntar. Pregunte nomás. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios. Elsa Barreto dice: mi pastor, poner disfraz a un niño el 31 es pecado. Y bueno, ¿no? Indudablemente, ¿no? Indudablemente. Permítanme un momento llevarlos a la Biblia. A ver, vamos por favor al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos para allá. A ver, vamos por aquí. Efesios capítulo 5, búsquelo por favor. Efesios capítulo 5, dice la palabra de Dios en el verso, a ver acá, muy bien, dice la Biblia, Efesios 5:7, dice la palabra: de acuerdo a las cosas que a veces son moda en el mundo, ¿no? De acuerdo a las cosas que a veces son en el mundo tendencia. Por eso yo quiero pedirle a mis hermanos, por favor, no te estés vistiendo como se viste el mundo, ¿no? A veces los jóvenes quieren andar también con el pantalón pitillo. ¿Qué tienes que ver tú con las modas del mundo? A veces los jóvenes también quieren, hermanos, usar esos pantalones rotos, ¿no? Mire ese cambio de generación. Antes nos comprábamos pantalones nuevos, ahora son rotos. Es que está de moda, pastor. ¿Qué tiene que ver un siervo de Dios, un hijo de Dios, con las modas del mundo? Que no te jale el mundo. Entonces, aparecen ahí los libertinos, ¿no? No, pero soy salvo por usar un pantalón sin hueco. ¿Acaso me quita la salvación? No es cuestión de salvación, es cuestión, me edifica seguir las modas del mundo, me llevan a Dios, edifican, me conviene, me esclaviza. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿No es cierto? Así que, por favor, ¿no? Y menos los que se paran en el altar, los que son obreros y tienen que dirigir un culto, por favor. Siempre recuerda, estás representando a Dios. Somos embajadores de Dios. Muy bien. Entonces, dice ahí la Biblia: no seáis pues partícipes. Entonces la Biblia nos manda a no participar de las costumbres del mundo, a no participar de las modas del mundo. No seáis pues partícipes, dice, porque en otro tiempo, cuando eras mundanazo, cuando eras mundano, en otro tiempo, ahí eras tinieblas. Y ahí podías pintarte el pelo fucsia, podías ponerte tu pitillo, ahí si eres mujer podías vestirte como Shakira, toda apretada, ¿no es cierto? Son costumbres del mundo. Ahí eras tinieblas, pero ahora sois luz, dice la Biblia, ¿no? Y si ahora eres luz, entonces anda, camina, vive como una hija de luz, como un hijo de luz, dice la palabra de Dios. Porque el fruto del Espíritu, la manera en que nosotros damos fruto, que somos cristianos y realmente vivimos como hijos de Dios, es en toda bondad, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos es lo correcto, es lo bueno, no hacemos cosas malas, justicia, no hacemos cosas injustas, hacemos lo que es correcto, lo justo, lo bueno, lo justo y lo que es bíblico, lo que Dios habla. ¿Por qué decimos lo que es bíblico? Verdad. Porque Cristo dijo: yo soy la verdad, mi palabra es verdad. Entonces, hermano, y dice la Biblia aquí, verso 10, dice: comprobando lo que es agradable al Señor, ¿no? Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Le agrada al Señor que me ponga un piercing? ¿No? ¿Le agrada al Señor? El Señor se alegra, ese, mi hijita,
está con su piercing, gloria a Dios, me alegro, los ángeles se gozan en el cielo por el piercing de mi hija, ¿no? ¿Beneficia o no? ¿No? O te gusta a ti nomás porque a veces te jala más el mundo. Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. Acá no es de que si me pongo piercing soy salvo y si me lo quitan no soy salvo. No, es cuestión de si eres hijo de Dios, comprueba. Son cosas que agradan a Dios, te manda eso la Biblia, está en la Biblia, te empuja a Dios o te hace sentir como que estás en la moda, estás a la moda, ¿no? ¿Cómo es? Comprobando lo que es agradable, dice la Biblia, al Señor. Y dice, a la pregunta de mi amada predicadora acerca de estas fiestas que son mundanas, que tienen que ver con cosas espirituales demoníacas, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no? Entonces, se lo hablo como padre. Yo aquí a mis 3 hijos que tengo, los he criado y hasta el más chiquito y todos aquí saben muy bien, ¿no es cierto? Nada que ver con esas cosas, no está bien y no son correctas. Amén. Muy bien. Entonces, si al niño se le habla de corazón y bien, el niño entiende, ¿no? Muy bien. Entonces, siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. El día de antes de ayer, estaba respondiendo cómo interpreté el sueño de nuestro amado hermano Luis Salazar. Y en ese momento, nuestro amado encargado de anexo, él es encargado de anexo del anexo de Angamos, nos pone ahí una pregunta. Mis pastores, buenas noches. Tuve un sueño. En el cielo vi una Biblia grande, y a su lado, al lado de la Biblia grande, vi una correa lista para corregir. Yo les digo algo, no, este espacio no es para interpretar sueños. Yo interpreté el sueño de mi hermano Luis porque fue a la consejería y lo comenté aquí públicamente. Pero por esta vez y por ser una autoridad quien lo pregunta, voy a interpretarlo públicamente. Con usted lo voy a interpretar. Con usted. Digo esto para que no vaya otro a mandar también su sueño, porque los sueños tienen que ser personales, no es, tiene que ir a la consejería, o si no, me manda un WhatsApp de audio. Evite escribir porque a veces nos equivocamos al escribir y no se entiende, pero cuando es un WhatsApp de audio, mi pastor, soñé esto, sentí esto, vi esto, y entonces se entiende mejor. Pero ya que es una autoridad, le voy a responder y voy a interpretar su sueño públicamente. Dice ahí nuestro amado encargado de anexo que vio en el cielo, vio una Biblia grande. Muy bien, vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde vio la Biblia grande? La vio en el cielo. Muy bien, en el cielo. Entonces, ahí está la primera figura. ¿Qué vio en el cielo? Una Biblia grande. Muy bien. ¿Qué más? A ver, dice aquí. Vi en el cielo una Biblia grande y al lado de esa Biblia grande una correa lista para corregir. Una correa, ¿no es cierto? Ahí está, listo. Y luego nos habla, en cuestión a la correa, ahí tiene la interpretación, ahí mismo está la interpretación, esa correa estaba lista para corregir. Lista para corregir. Ahí está. Entonces, vamos a interpretar este sueño, ¿ya? El cielo tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Es un anuncio de Dios. Por eso dice que la vio en el cielo. Una Biblia grande es su palabra. Una palabra, un anuncio que Dios quiere dar. Un anuncio, una palabra que Dios quiere. Estoy leyendo la interpretación de las figuras en el sueño. Dios
Dice, en el cielo había una Biblia grande, una palabra. Si dice grande es porque es inminente, es ya, una palabra grande, ahora, ¿no? Si fuera una Biblia pequeña, tiene que ver con una palabra personal. Una Biblia grande está hablando para el mundo. Una Biblia grande tiene que ver con el mundo, es algo grande. Entonces Dios está dando una palabra para el mundo, ¿no? Que tiene que ver con corrección. Así pronto, listo para corregir. Este sueño que está aquí, lo que me da a mí entender, haciendo esta lectura, es lo que estamos pasando hoy. Todo lo que el mundo está viviendo hoy es algo que Dios lo está permitiendo. A un mundo soberbio, a un mundo rebelde, a un mundo que para aprender algo se va a estudiar y paga para estudiar. A un mundo que cuando quiere plata se va a trabajar y se va todo el día a trabajar. Pero un mundo que cuando es para Dios dice, no hay necesidad de ir a una iglesia, ni tampoco hay necesidad de hacer nada. Basta que tú creas en tu corazón nomás. Pero para estudiar vas a la universidad. Pero para trabajar, para el dinero, vas a trabajar. Pero para Dios, no, basta que lo tengas ahí nomás. ¿No es cierto? Entonces Dios ha permitido esto. Entonces Dios, ¿no es cierto?, ha mandado una palabra al mundo de que hay una correa, hay una corrección. Ahora, lo que sí es importante que yo converse con mi encargado de anexo, por eso digo que los sueños son personales, porque necesito preguntarle algo para saber si esa correa es el coronavirus hoy o si esa correa era algo que se venía para más adelante. Porque si en el sueño esa correa lista para corregir, Biblia grande, es una palabra no para él, sino para el mundo. Si esa correa estaba lista para corregir, según este sueño, implica que se vienen cosas peores. Que aunque se hable de vacuna, todavía se vienen cosas a modo que Dios va a permitir, a modo de corrección para un mundo que se ha alejado y se ha apartado de Dios. El que tenga oídos para oír, que entienda. Muy bien. Seguimos, por favor. Siguiente pregunta. Muy bien. Aquí nos ponen una pregunta. Recuerde de que esta es la única vez que yo voy a interpretar un sueño. Después de eso, yo todos los martes estoy en la consejería pastoral y ahí puedo atenderle, ¿no es cierto? O si no, pueden mandar, ¿no es cierto?, por el contacto que tenemos de la iglesia, los audios. Muy bien. Dice ahí, aquí pone alguien que es de provincia, no es de nuestra iglesia, es de provincia. Pone, hola, pone, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿El rico y Lázaro es una parábola? Por favor, voy a estar atenta, dice, a la consulta pastoral. Bueno, espero que esta persona esté en este momento conectada, espero que esté atenta, que esté conectada, y ahí lo que ella pregunta es si el rico y Lázaro es una parábola. Y yo sé por dónde va esa pregunta, por dónde de repente le han dicho eso a ella, ya que esto es doctrina testigo de Jehová. Cuando haya alguien que te diga que el rico y Lázaro es una parábola, es porque es testigo de Jehová. Y si de repente esta hermanita, ¿no?, dice de repente que no, que es un hermano de otra iglesia, ¿no?, o es cristiano, o es líder, o es pastor, entonces simplemente le enseñaron mal. Y le voy a responder el día de hoy, por qué el rico y el Lázaro no es una parábola. Y le voy a dar tres respuestas, y las tres van a ser algo que le va a ayudar a ella y a todos mis hermanos que nos ven a entender y a defender acerca del rico y Lázaro. Muy bien, vamos para allá, por favor. Lucas 16, ¿no? Lucas 16.
Lucas 16, verso también 16, me parece, o más. Lucas 16, 19. Muy bien, ahí le va. Ahí le va a nuestra hermanita que le han dicho que el rico y Lázaro es una parábola. Y no es así. Y a todos mis hermanos también para que aprendan. Primera respuesta. Vamos a ponerlo por aquí. Primera respuesta. Primero. No es una parábola. ¿Por qué? Porque no empieza Jesús, cuando Jesús habla esto, y Lucas lo escribe en su libro, ni Jesús ni Lucas dicen o empiezan hablando esta historia diciendo, y habló una parábola. No le llama una parábola. ¿Qué diferencia hay entre una parábola y una historia que no es una parábola? La diferencia es que, por ejemplo, cuando habla de las parábolas de las 10 vírgenes, dice, y enseñó una parábola. Cuando la Biblia habla de la parábola del sembrador, dice, y habló en parábolas, diciendo, un sembrador, cuando habla de la parábola del hijo pródigo, y hablando en parábolas, habló de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, hablando en parábolas, para que lo entiendan. Pero aquí no comienza diciendo, y hablando en parábolas, o habló de la parábola del rico y Lázaro. Lean, por favor, lean todo esta parte, y nunca menciona, y dijo en parábolas, o le habló la parábola. Entonces, primero, no dijo o no usó, no dijo parábola. Esa es la primera. No dijo parábola. Entonces, cuando tú estudias las parábolas, y hablando en parábolas dijo, y enseñó una parábola diciendo, ¿no? Cuando habla de parábolas. Pero aquí, si tú lees a la hermanita, que espero que esté conectada, Padre Santo, espero que esté conectada, y a los hermanos también que aprendan, al que te diga que esto es una parábola, dile, ¿y dónde dice ahí que es parábola? Te va a tener que decir, no, pero se sobreentiende. No, pues, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia, aquí dice, no menciona la palabra parábola. Segundo argumento que doy a la hermanita, y para que todos aprendamos, es que la diferencia entre una parábola y una historia, cuando Jesús las hablaba, es que las parábolas, al ser, digamos, ejemplos, nunca se usaban de nombres propios. Vamos a ponerlo. No usaban nombres propios. No usaban nombres propios. Ejemplo, veamos la parábola del sembrador. ¿Cómo se llamó el sembrador? No sé, pastor, es una parábola, es un ejemplo. A ver, las parábolas no mencionan nombres, porque son parábolas. Ejemplo, las parábolas de las 10 vírgenes. A ver, ¿y cómo se llamaba una de las vírgenes? No lo dice. ¿Pero por qué no? Porque son parábolas, pastor. Las parábolas no usan nombres, porque son ejemplos. O sea, no necesita usar nombres, porque son ejemplos. Cuando habla, por ejemplo, del hijo pródigo y el padre misericordioso que lo recibe con un abrazo, ¿cómo se llama el padre? ¿Cómo se llama el hijo? El hermano. No dice, pastor, ¿pero por qué no dice? Porque son parábolas, son ejemplos. En los ejemplos no se ponen nombres propios. Ah, mira, interesante. Eso nos dice, digamos, el estudio de la palabra, ¿no? Mas, sin embargo, cuando leemos, por ejemplo, nosotros aquí, el rico y Lázaro, primero, no dice parábola. Segundo, mira el título, Lázaro. Nos habla de una persona, ¿no es cierto?
Había un hombre rico que se vestía de púrpura, este que está acá es el rico, y también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado, porque era tipo paralítico, ¿no es cierto? Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Era alguien que no podía, lo ponían ahí para pedir, porque era tipo paralítico, no tenía ni piernas, ¿no es cierto? Y estaba enfermo y era pobre. Pero mira, habla de un nombre, de que este pobre se llamaba Lázaro. Luego de eso menciona otro nombre, acá está, menciona a Abraham, ya van dos nombres. Entonces, ¿qué es lo que intento decirte? De que las parábolas no usan nombres propios, ¿no? Entonces, esta historia Jesús la enseñó, pero no fue una parábola. ¿Por qué? Porque no dijo que era parábola. Segundo, porque usa nombres propios. Y último y tercero, porque puede haber alguien que te diga, no, que mira, que está bien, no dirá que es parábola, pero se entiende, ¿no? Y está bien, de repente dice Lázaro, dice Abraham, pero bueno, pues porque lo dijo, no, pero es parábola, ¿no? Ya, bueno, pero, ¿es cierto? Pero te voy a dar una tercera respuesta a modo de una bazuca espiritual o un bombazo. Y ahí te va. Una parábola, imaginemos que haya sido una parábola, no es parábola, pero imaginemos que sea parábola. Pero el que sea parábola no significa, ¿no?, que sea un cuento o fábula. Que sea un cuento o fábula. ¿Qué es un cuento o una fábula? Es algo ficticio, algo que no existe, un cuento de hadas, ¿no? La fábula de el lobo que se comió a la abuelita, ¿no es cierto? Ya, un cuento o una fábula, es algo ficticio, ¿no? Entonces, imaginemos que alguien diga, ¿no?, y se cierre, un testigo de Jehová o un hermanito mal enseñado. No, es parábola. Entonces, usted dígale, está bien, pero la palabra parábola significa cuento, significa cuento o fábula, o la parábola encierra una enseñanza, una verdad. Ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Qué enseña eso? Que así como el sembrador siembra, nosotros tenemos que evangelizar. Hay una verdad que se encierra. Nadie puede decir, no, pero como es una parábola, no hay que predicar, no hay que evangelizar, aunque sea parábola. Así como el sembrador siembra, así también nosotros tenemos que sembrar la buena palabra, la semilla, que es la palabra, tenemos que evangelizar. Así que por más que te digan que es parábola, pero una parábola no es una fábula. Una parábola encierra una verdad. ¿Y qué verdad encierra esto que no es fábula? Que aunque le llamen parábola, que no lo es, ya te enseñé, pero aunque le llamen parábola, ¿qué verdad enseña esto? Que hay un lugar de tormento llamado Hades, y da nombre nuevamente, ¿no? Lázaro, Abraham, Hades, ¿no es cierto? Hay un lugar de tormento en la tierra, donde antes de Cristo estaban en un lugar de condenación los malos y en un lugar de consolación los buenos. Cuando Cristo vino, murió en la cruz del madero, dice que la Biblia testificó su muerte a los que estaban en el Hades y se llevó cautivo la cautividad. A los buenos se los llevó al cielo. De ahí en adelante, todo el que muere en Cristo se va al cielo directamente. Y los impíos se van al Hades, que creció más lugar para ellos. ¿No es cierto? Y luego dice la Biblia que el Hades será lanzado, la muerte y el Hades, y el mar será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, será lanzado al lago de fuego, y ese lago de fuego es lo que conocemos como el infierno. Muy bien, así que ya te di esas tres respuestas para mi hermana, de que no es una parábola, porque no lo dice, no es una parábola porque usa nombres propios, y aunque digan que es parábola, encierra una verdad, no la pueden negar. No pueden negar la verdad por más que digan que es parábola.
porque una parábola no es una fábula, no es un cuento, encierra una verdad. Espero que se entienda, mis hermanos, espero que se entienda, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Aquí mi hijita Perla, yo digo, espero que se entienda, y mi hijita Perla dice, no, dice. Espero que ustedes sí lo entiendan, hermanos. Por favor. Y aquí viene, ya, esta es la penúltima pregunta, ya vamos terminando, hermanos. Vamos terminando. Aquí viene la penúltima pregunta. Penúltima pregunta. Estas dos últimas preguntas son preguntas muy importantes para mí y las voy a responder. Aquí dice, el cristiano que está bien viejito, bien anciano, o que tal vez está muy enfermo, ¿no? De repente está muy enfermo, le cortaron la mano, o es paralítico en la tierra, es muy viejito, no puede ni caminar, o está enfermo con enfermedades, ¿no es cierto? ¿No? Cuando vaya al cielo, ¿seguirá paralítico? ¿Seguirá así viejito que no puede ni caminar? Es la pregunta que hacen aquí. Muy buena pregunta, ¿no? Y para eso voy a usar el mismo capítulo del rico y Lázaro que he enseñado. Muy bien. Muy bien. Cuando leemos la historia del rico y Lázaro, verso 19, había un rico que hacía cada día banquetes, cada día fiestas. Él no se fue al infierno por ser rico, porque eso no es pecado. Él se fue al lugar de tormento porque cada día hacía fiestas, y al estar de fiesta en fiesta, nunca buscó a Dios, nunca congregaba. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta. ¿Por qué estaba echado a la puerta? Porque cuentan las historias judías, ¿no? Las costumbres judías, cuenta de que este hombre, ¿no es cierto? Por el contexto que se habla, era paralítico. Este hombre era paralítico. Entonces Lázaro era paralítico, enfermo y lleno de llagas. Pero usted puede ver, ¿no es cierto? Usted puede ver que cuando dice la Biblia que el rico lo vio a Lázaro ya después de muerto, en aquel momento en el seno de Abraham, en el lugar de consolación, dice, le dijo, no, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Una de dos, o era bien malo y bien burlón el rico, ¿cómo le va a decir a un paralítico, no? Mándalo corriendo para que venga, había un abismo, que salte para que venga a mí. O el rico estaba bromeando y era burlón, que no creo, porque de repente era burlón cuando lo tenía todo, era rico, pero ahí estaba en tormento. Y cuando uno está en tormento, uno tiene ganas de bromear. O sea, una de dos, o se estaba burlando, o dos, cuando una persona, como más en esta pregunta, por más que sea bien viejita, que no puede caminar, o de repente esté muy enfermo, o no tenga partes en el cuerpo, o esté paralítico, pero cuando vaya al cielo, ¿se va a restablecer? ¿Se va a restablecer? Si está muy anciano, ¿se va a poner normal? De repente no joven, pero al menos tipo señor. Mi respuesta es sí. Si estás enfermo, lleno de llagas, con tumores, con cáncer, cuando vaya al cielo, ¿se irá la enfermedad? Mi respuesta es sí. Acá no se le ve lleno de llagas. Si de repente es paralítico, no puede caminar, está en silla de ruedas aquí en la tierra y es cristiano, pero en el cielo, ¿tendrá piernas? Mi respuesta es sí. Sí. Por eso Lázaro dice, dile que venga, envíalo, porque ahí sí ya puede caminar, ¿no? Bueno, esa es mi respuesta para esta pregunta que me han hecho. En el cielo, por eso dice la palabra, todo será nuevo, dice en el cielo, ¿no? Siguiente pregunta, por favor, se nos va el tiempo. Padre Santo, ¿qué está pasando? Y ahí está la última pregunta que me hacen. Y dice ahí la pregunta, ¿no? Cuando se muere un cristiano, ¿puede ese cristiano interceder por la familia que está en la tierra? Esta pregunta es poderosísima.
Esta pregunta está buenaza. ¿Por qué? Porque lamentablemente este es el pensamiento de muchas personas. De repente se murió, y con mucho respeto lo digo, perdóneme si de repente voy a tocar un poquito algunas fibras sensibles del corazón, con mucho respeto lo digo, pero permítame establecer una verdad. A veces, cuando alguien de repente perdió a su abuelito, se suele pensar, ¿no? Ahora nuestro abuelito nos está cuidando del cielo, y no es así. Ahora nuestro abuelito nos va a interceder por la familia, no es así. De repente una mujer pierde a su hijo o a su bebé, hay un angelito que me está cuidando, no es así. No es así. Ellos más bien están ellos, el abuelo, el papá, el hijo, que lamentablemente se perdió, ellos están siendo cuidados. Ellos, no es de que ellos ahora nos cuidan y ellos interceden por nosotros, no. Ellos están siendo cuidados por el Señor. El que nos cuida a nosotros es Dios. El que intercede por nosotros es Jesucristo. Vuelvo y repito, el que nos cuida es Dios y el que intercede por nosotros es Jesucristo. Así que cuando se muere un cristiano, ¿puede interceder él por la familia que está en la tierra? No, porque dice la palabra en Timoteo que tenemos un Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Jesucristo es nuestro intercesor. Perdón, no es ni un santo, no es ni un ángel, no es María. Ninguna parte de la Biblia dice eso. Ni tampoco es un fallecido, un muerto, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, va al cementerio a honrar la tumba de sus padres, ¿no? Y de repente limpiarla, poner flores, ¿no? Está bien, está honrando la tumba de sus padres o de un familiar, del abuelo. Pero de ahí a que vaya a hablar con su papá, a hablar con su mamá, no, porque eso que está ahí también es peligroso. No, podemos honrar la tumba de los padres, pero el papá, la mamá del muerto ya está o con Dios o en un lugar lamentablemente de condenación. Por eso qué importante es que prediquemos la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y esta es la última pregunta que hoy hemos hecho en este nuestro programa Consulta Pastoral.